7 de la mañana con 18 minutos. Álvaro Sáenz, viceministro de Educación, esta mañana aquí en Primera Impresión. Buen día, gracias por estar aquí. 164.000 docentes del sistema educativo público rendirán una prueba psicométrica. El Ministerio de Educación hizo la convocatoria para el 3 de julio. El objetivo de esta evaluación será mejorar la seguridad y la calidad educativa. Los cuestionarios en línea serán obligatorios y quienes no alcancen a rendir esta prueba deberán efectuarla en un segundo llamado el 23 de julio. Para ello se dispuso que 307 instituciones educativas con 7.500 computadoras estén a disposición de este proceso. Se trata de una indagación nunca antes realizada y que las autoridades creyeron necesaria para prevenir el acoso y el abuso y la violencia en el sistema educativo nacional. ¿Con qué procedimientos, con qué grado de fiabilidad? Se lo preguntamos al viceministro de Educación. Buen día. Muchas gracias. Estas pruebas psicométricas se enmarcan en una política de cero tolerancia a la violencia en el sistema educativo y específicamente a la violencia sexual. Sobre eso el Ministerio de Educación ha hecho un trabajo en profundidad que implica varios frentes. El programa en conjunto se llama Más Unidos, Más Protegidos y implica mejorar los protocolos de actuación, implica pedir a la población que denuncie, pedir que se sancione al sistema de justicia sobre estos problemas. Significa que nosotros hemos revivido incluso cuestiones que fueron juzgadas en su momento en el ámbito administrativo, pero que evidentemente fueron mal juzgadas, fueron archivadas. O sea, una acción muy decidida de cero tolerancia ante estos temas. Uno de los puntos que se planteó ya algunos meses atrás, y el ministro fue muy enfático en ello, fue el que todos, absolutamente todos los docentes, públicos y privados, sean parte de una prueba psicométrica que lo que busca es ver cuál es la actitud, no con C, quiero aclararlo, y el liderazgo que se tiene para trabajar con niñas, niños y adolescentes. Los padres y madres de familia confiamos nuestros niños al sistema educativo, confiamos nuestros niños a los docentes y es muy importante que ellos tengan el perfil adecuado para trabajar. Las profesiones tienen perfiles diversos y trabajar con niñas y niños es una especialidad, es una vocación, como siempre decimos. Entonces, este proceso fue ya anunciado un tiempo atrás y finalmente inició ya el día de ayer. El día de ayer han participado ya de esta prueba 15.915 docentes en todo el país y creo que está funcionando con relativa normalidad. Siempre se presentan problemas en el primer momento. Incluso aprovecho para anunciar que hicimos una reprogramación de esta prueba para evitar que haya acumulación, para evitar que haya presión o que pudiera haber caída del sistema que se dio en algún momento. Y aprovecho esto para anunciarlo, que en las zonas 3, 4, 5 y 6 del país, perdón por hablar en zonas, digamos, estamos hablando de... Habla usted en código, porque en código, no sabemos sí, cuáles son estamos hablando de Sierra Central, Manabí, Azuay, Cañar, Morona, Santiago. En estas zonas hemos reprogramado para que participen a partir del día 23 al 27 para sostener el proceso de manera más organizada y completa. En el resto de zonas fundamentalmente hablamos de Quito y Guayaquil, hablamos de toda la frontera norte y frontera sur, provincias de frontera norte y frontera sur. Bueno, asumimos que es un anuncio, digamos, significativo aproveché, sí. E interesante para los propios protagonistas de este proceso, los profesores del país. En todo caso, se informa que los resultados de esta prueba de personalidad serán confidenciales y servirán para realizar posteriormente un diagnóstico particular de cada docente, de cada profesor. Le pregunto, ¿qué tipo de información entregarán a estas pruebas? Básicamente es con qué actitud se acercan los docentes a su trabajo como tal, a su trabajo pedagógico y básicamente a las niñas, niños y adolescentes. Digamos, por la experiencia que tienen estas pruebas como tal, la gran mayoría están adecuados para cumplir con su tarea. No lo dudamos, pero en el caso de los que no estén preparados, la pregunta es, ¿la prueba es lo suficientemente concluyente, científicamente efectiva,
para detectar aquellos indicios sobre inclinaciones hacia el uso indebido de la violencia. El uso de la violencia en la educación es indebido por naturaleza, pero el uso de la violencia o el abuso. La prueba es profesional y es preparada por psicólogos expertos y ha sido revisada por universidades de prestigio y por el propio Ministerio de Salud. Por lo tanto, no se trata de un invento de algo que se esté haciendo al apuro, no, es una prueba profesional, pero la prueba lo que identifica es posibles personas que no estuvieran adecuadas para un trabajo pedagógico con niños y niñas. Pero no quiere decir de ninguna manera que aquellos que entran en el campo del no adecuado inmediatamente tienen una situación de separación, no. Eso entendemos, que una vez que se produce la prueba, algún grupo, dependiendo de la calidad de sus respuestas y del diagnóstico realizado, pasaría a una segunda etapa. Exactamente. Descríbanos de qué se trata. Es una etapa ya de un análisis más personalizado. Hablemos de un grupo X, digamos 100 por decir cualquier cosa, un número de 100 personas. Estas personas, el Ministerio de Salud entra a trabajar con estas personas y lo que hace es un análisis más en profundidad. Es de esperarse también que de este análisis pues, se encuentre que realmente hay una disposición, y en caso de que no lo fuera, el paso siguiente, porque nosotros tenemos previsto todo el sistema como tal, el paso siguiente es un tratamiento, es un trabajo con estas personas para ver, digamos, si pueden o no adecuarse al trabajo como tal. ¿Hay antecedentes o experiencia en el Ecuador o en otros países sobre este tipo de pruebas? Sí, cómo no. Estas pruebas se aplican en los programas Ser Maestro, o sea, para ingresar al magisterio. O sea, y en el caso del ingreso al magisterio, cuando alguien no pasa esta prueba, simplemente no entra al magisterio. Sin embargo, han entrado, y no solo que han entrado, sino que ahora se ve la necesidad de llevar a cabo la prueba. Sí, pero si nosotros vemos, la gran mayoría de maestros actuales no pasaron por los procesos Ser Maestro, no pasaron por estos procesos. Hay muchos que no pasaron. Claro, estamos hablando de alrededor de 40.000 que han ingresado con este sistema, y estamos hablando de más de 160.000 docentes que existen en el sistema nacional, porque miren ustedes, pues tenemos docentes pues que incluso están hasta 30, 40 años en el sistema educativo. Entonces, claro, el proceso es una, llamémoslo así, una actualización, y el hecho de que aquellos que nunca pasaron por este tipo de pruebas estén como tal. Hemos pasado ya por un día, ¿no? El exasambleísta Escala, recordemos que fue dirigente del MPD y dirigente del Magisterio, cuestionó el hecho de que la prueba se haga de una manera indiscriminada, digamos, totalizando a toda la plantilla docente del Ministerio de Educación, y no se enfoque en aquellas áreas o zonas en donde se han detectado precisamente violencia o abusos sexuales. Yo creo que más bien en ese caso habría una discriminación. El momento en que se está poniendo por zonas, ¿qué es lo mejor que se puede hacer? Aplicarla a todos. Además hay la capacidad técnica, hay la capacidad profesional para hacerlo. Entonces, más bien eso evita que haya cualquier tipo de suspicacia o cualquier tipo de preocupación. Simplemente es una prueba que se aplica a todos, que se espera además y se desea que todos estén en esta condición de adecuado para llevar adelante el proceso educativo, y que no señale más bien unas alertas como tal. Yo creo que ese tipo de críticas son más bien por una preocupación defensiva, diría yo, ojalá no malintencionada. Pero miren, aquí sí es total tranquilidad. Nosotros tenemos la confianza en la gran mayoría de docentes, hombres y mujeres que trabajan con nuestros niños en el país, y simplemente este es un paso más en las seguridades que estamos dando a la sociedad en la búsqueda de erradicar totalmente la violencia en el sistema educativo. Miren ustedes, lamentablemente tenemos incluso casos recientes que se dan ahora, y el Ministerio de Educación, con su política de cero tolerancia, lo que hace es continuar con un plan que se ha trazado y en el cual se ha trabajado, y que lo estamos cumpliendo en función de la seguridad de toda la sociedad. Sí, bueno, creo que no hay duda al respecto de que todo lo que se está haciendo responde a un clamor y a un pedido urgente de toda la sociedad ecuatoriana, alarmada por lo que aconteció en el ministerio, en algunos planteles educativos en esta materia, en cuanto a temas de abuso sexual, sobre todo, pero también de uso de la violencia. Así es. Más allá de este tipo de pruebas y de la determinación de estos rasgos en la personalidad de los docentes, ¿qué se está haciendo
para elevar la calidad de la educación desde el punto de vista de la entrega de un servicio educativo con calidad y calidez, como se ha venido diciendo. Así es. El trabajo en calidad es amplio, tiene varias aristas, pero quisiera señalar quizás la más importante que estamos haciendo, que es el proceso de acompañamiento docente. Quiere decir mejorar la calidad del trabajo docente, porque con eso se mejora la calidad del aprendizaje. Cuando hablamos de acompañamiento docente, se supera una visión muy convencional de que solamente con cursos de capacitación se va a lograr una mejora de la calidad. Los cursos de capacitación son eventuales, ayudan, son interesantes, son buenos, pero no aseguran el hecho de que cambie un comportamiento o de que cambie un manejo pedagógico que tiene un docente. El acompañamiento, por el contrario, se trabaja con mentores que asisten al aula de los docentes, observan cómo da la clase y le hacen retroalimentación. No se trata de ningún tipo de punición, sino más bien de enseñar a hacer mejor las cosas. Y el enfoque de este trabajo en aula y de retroalimentación es lograr que haya una interacción mejor entre docente y niñas y niños, más cálida, enseñar que realmente se puede hacer educación con derechos, que se puede hacer una educación horizontal, que se puede hacer una educación dialogal, entendiéndose, y que la educación no es una relación de arriba a abajo de imposición, sino una relación de aprendizaje. El acompañamiento docente es uno de los puntos más importantes que estamos haciendo para mejorar la calidad. 7 de la mañana, 29 minutos, estamos dialogando aquí con Álvaro Sáenz, viceministro de Educación. Permítanos pasar a otro tema. El ministro del Interior aclaró hace muy poco la situación de la niña de 12 años que fue presuntamente secuestrada en la zona limítrofe en la provincia de Sucumbíos. Mauro Toscanini informó que la menor de edad está embarazada. El responsable sería un joven de 23 años. La menor de 12 años estaba embarazada y fue raptada el pasado mes de junio de su aula de clase de una escuela unidocente del cantón Cascales en la provincia de Sucumbíos. Si bien es un hecho delictivo, es un hecho de orden familiar. Hay una pareja de ella de 23 años, me parece, y ya al parecer hasta vivieron juntos. La madre después pone una denuncia en el momento que supuestamente la comenzó la agresión con ella. Es secuestrada. Uno de los captores habría sido identificado. Inclusive hay la versión de una de las profesoras de la escuela de que le reconoció la voz a él, ¿no? La persona es el padre el padre del niño, ¿no? El ministro del Interior aseguró que el caso de la desaparición de la menor no está relacionado con grupos irregulares disidentes de las FARC que operan en la zona limítrofe con Colombia. Es un delito embarazar a una niña de 12 años de edad. Él es un señor mayor de edad, tengo entendido que tiene 23 años. Debe ser sancionado en su momento. Estamos trabajando a nivel del DINASEP especialmente y la Fiscalía. Reveló datos sobre el número de crímenes en el país. Habrá que trabajar en otros tipos de aspectos que lleguen ya a la cuestión familiar, ¿no? Psicólogos, sociólogos, para ver qué es lo que está pasando. Porque el 40% de los crímenes, 2 de cada 5 crímenes violentos ocurren dentro de los hogares. Según el Código Integral Penal, el delito de violación es sancionado con 19 a 22 años de cárcel cuando la víctima es menor de 14 años, mientras que por secuestro de personas menores de 18 años, embarazadas o víctimas de violencia sexual, la normativa condena de 10 a 13 años de privación de libertad. Valeria Villarroel, Telediario. Hay una cierta ambigüedad en el uso del lenguaje por parte del ministro Toscanini cuando él dice no es un hecho delictivo, se trata de un problema familiar. Luego, evidentemente, parece rectificar al decir que sí, que en efecto es un delito, se trata de una violación, no tiene otro nombre. Es una persona de 23 años que embaraza a una niña de 12. A pesar de ello, se ha dicho que los padres de la menor consentían esta relación que mantenía la niña con este hombre y de hecho convivieron durante 4 meses en la casa de la madre de la niña. Más allá de esto entraña un enorme problema de desinformación respecto de los derechos de una menor de edad, de una niña de 12 años, más allá de cualquier otra consideración. La pregunta es, ¿qué se hace y qué poder hacer? ¿Cómo responder? Incluso cómo aprovechar lo que está ocurriendo para una vez más reforzar la comprensión sobre el derecho
y sobre todo de las obligaciones también del entorno de los menores de edad, dado que el propio Ministerio de Educación, aquí estuvimos con el ministro Falconi y hablábamos de la enorme incidencia del embarazo adolescente. Quisiera ser enfático en esto. Se trata de una violación, se trata de una niña de 12 años, se trata de un secuestro en el cual se entra armados a una unidad educativa. En eso tenemos que ser totalmente enfáticos. El Estado ecuatoriano y el Ministerio de Educación estamos para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, pues creo que tiene que quedar muy claro que se trata de una violación. No es un asunto de orden familiar de ninguna pareja, de ninguna manera. Y es también en rigor un secuestro. Estamos hablando de una niña de 12 años. Que es sacada de un establecimiento educativo por la fuerza. El día de ayer estuvimos allá en Cascales, con el ministro de Educación, Fander Falconi, para tener de primera mano el conocimiento sobre esta situación, además en una reunión interinstitucional donde todas las instituciones de Cascales y de Sucumbíos tienen muy claro cuál es el panorama y cuál es la situación. Y evidentemente se trata de una violación. En ese sentido, no cabe siquiera aclaraciones de que si pasó, de que si estuvo en una casa, de que si estuvo en otro lado. No cabe ningún tipo de aclaraciones. El Código de la Niñez y Adolescencia y el COIP son absolutamente claros. Todo tipo de agresión o de situación sexual con niñas, niños y adolescentes es violación, es agresión sexual. En ese sentido, creo que las palabras tienen que ser totalmente apropiadas, tienen que ser totalmente claras y tener muy claro que el Ministerio de Educación está para proteger a los chicos que están en el sistema educativo. Entonces, no se pueden utilizar eufemismos, no se puede utilizar ningún tipo de equívocos en este caso, el tema es absolutamente claro. Tenemos un compromiso total y yo quiero resaltar el trabajo realizado por la docente que estuvo ahí, que sufrió esa situación, que ha acompañado a la madre a denunciar en la Fiscalía esta violación. Porque esto es muy importante, el Ministerio, el Departamento de Consejería Estudiantil, el distrito de allá de Cascales han estado permanentemente actuando porque nuestra tarea, así como hemos estado hablando durante Estamos hablando de la madre de la niña. Entonces, no es cierta la información de que la madre habría consentido esa relación. La madre denuncia esta situación acompañada por la maestra y por el Departamento de Consejería Estudiantil del Ministerio de Educación. Sí, y bien puede ocurrir que también la madre o la familia también son sujetos de presión violenta de parte del violador, de parte de la familia del violador o del entorno del violador. Y esto hay que tomarlo en cuenta. Pero más allá de eso, se trata de una denuncia en firme presentada a la Fiscalía. Definitivamente es así. Toda la institucionalidad en la provincia de Sucumbíos está activada para enfrentar este tema. El MIES, por ejemplo, se ha preocupado ya de la protección de la madre. Están trabajando con ella. El sistema educativo está totalmente en alerta. La Fiscalía ha indicado que están llevándose a cabo las investigaciones, incluso nos ha pedido que no entremos en detalles para ayudar a que funcione el proceso investigativo. El gobernador también está y el alcalde están comprometidos. Para concluir este diálogo, ¿qué se está haciendo para enfrentar la enorme incidencia del embarazo adolescente? Definitivamente ahí, este es un trabajo interinstitucional, nosotros lo hemos tomado de manera muy seria y el primer paso es información directa y clara. No podemos empezar a esconder los temas de sexualidad, tienen que ser tratados de manera muy clara, tienen que estar presentes en el currículo nacional y el ministerio está muy comprometido con esto para que en aquello que nos corresponde y combinando con las otras instituciones como el Ministerio de Salud podamos tener toda la información, podamos ser tratados estos temas de manera directa y podamos proteger además a estas niñas que se encuentran en esta grave situación. Pero la información dentro de los centros educativos llega hasta los estudiantes. ¿Cómo hacer que los centros educativos se conviertan en focos de irradiación del conocimiento en materia de derechos también hacia las familias y comunidades? Definitivamente es así. Nosotros tenemos un programa importante que se llama Educando en Familia. Al momento llegamos a más de 300.000 familias en las cuales se trabaja con el compromiso familiar con el proceso educativo. El proceso educativo no es solamente contenidos, sino que también es derechos. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Dentro del sistema educativo como tal, nosotros llegamos de manera directa a las chicas y chicos, pero también estamos llegando a las familias como tal. Todos estamos involucrados. Cuando se trata de nuestros chicos, de los derechos de ellos, se trata de evitar el embarazo adolescente, estamos comprometidos todos.
Regresamos. 7 de la mañana, 38 minutos. Álvaro Sáenz, viceministro de Educación, gracias por su presencia esta mañana en Primera Impresión. Brevísimo corte, regresamos.